De yo a nosotros. No les quise compartir a nadie el tema del que iba a estar hablando, porque supuse que si se llegaban a enterar, no iban a venir. Muchos no iban a venir. Y es un tema que es muy espinoso. Es un tema que pocas veces se habla, pero el impacto que tienen los matrimonios es demasiado y es devastador. Y es el tema de las finanzas en los matrimonios. La cuestión financiera estadísticamente ocupa del segundo al tercer lugar en cuestiones de divorcio. ¿Qué impacto tiene en nuestros matrimonios el buen o mal manejo de nuestras finanzas? Ha habido matrimonios que se han deshecho, que se han destruido por esta cuestión. Y no estoy hablando matrimonios lejos de nosotros, en esta iglesia, en nuestras familias, de nuestras amistades. Es una fuente de estrés las finanzas. Es una fuente que genera ese estrés, y el estrés se vierte en pleitos, en discusiones, en mal humor, cuando hay cuentas por pagar en la casa, cuando no alcanza para pagar los gastos que se tienen. Pero las cuentas por pagar no solamente son económicas, sino que también hay resentimientos, otro tipo de cuentas por pagar, pero estas son cuentas emocionales. A veces un lado de las parejas exige al otro lado que le dé más, que le compre, que le haga, necesita una mejor casa, una ropa, y genera un estrés en la persona que esté proveyendo. Todo este estrés conlleva a mentiras, a ocultamientos. Escondemos las emociones, escondemos las finanzas, escondemos lo que sentimos, y después todo esto que se esconde va a salir a la luz, no se va a quedar escondido, va a salir a la luz. Y cuando sale a la luz y se descubren las cosas que se escondieron, las deudas que se adquirieron a escondidas, los manejos que se hicieron con las finanzas sin hacerlo en equipo, es un golpe al matrimonio. El cónyuge llega a pensar que se casó con un desconocido, con una desconocida. Empiezan a preguntarse realmente quién es esta persona con la que me casé. La confianza se deteriora, la buena comunicación, si es que la hubo en algún momento, es fatal, y el sentimiento de valoración, de cuánto me valora la otra persona, también es lastimado. Y hay conceptos donde empezamos de tus finanzas y mis finanzas, hablando de la pareja, tu dinero y mi dinero. Bueno, cuando existe esa separación en el matrimonio de lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, pues esto provoca un error fatal. Y esta noche yo quiero hablarles con principios bíblicos por qué es un error fatal en el matrimonio dividir. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Porque cuando nos casamos, nos cansamos. Es para ver si están atentos. Ya me di cuenta que hay unos que no ponen atención. Me dijo uno ahí a la entrada, 14 años de casados, han sido como 5 minutos. Pero 5 minutos bajo el agua, me dijo, ¿verdad? Yo no, me dijeron. No cuando te cansas, cuando te casas. Cuando te casas completo. Te casas con la familia de tu cónyuge. ¿Cuántos sabían eso cuando se casaron? Te casas con su familia. Y qué triste es cuando no hay una buena relación con la suegra, los suegros, con los cuñados, las cuñadas. Y debemos de entender que cuando te casaste con toda la familia. Y de repente en el matrimonio llega alguien, yo no quiero ir con tu familia. Es que me caen re mal en tu casa. Es que todos son una bola de nacos. Es que mira cómo hacen, cómo me miran, cómo.
y no te enteraste que el día que te casaste con su familia. Y también se casaron sus billeteras. Se casaron las billeteras de los dos. Ya no hay un yo en las finanzas, sino ahora en el matrimonio es un nosotros, de yo a nosotros. Este problema lo podemos definir con una palabra que asombraría que se las diga, y se llama ego. Y este ego es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque provoca la toma de decisiones unilaterales. Yo soy el que decide, yo soy el que hace, yo soy el que muevo, yo soy el que digo. Tú ni siquiera te tienes que enterar de nada. ¿Cómo va a haber bendición cuando no hay un trabajo en equipo? Cuando desde las finanzas ya hay un tu dinero y mi dinero. Cuando la Biblia nos enseña que ya no son dos, ahora son ¿qué? Uno. Para esto, para entenderlo, es importante que tengamos un plan, un presupuesto de nuestras finanzas. Una de las preguntas era, ¿cuántos de ustedes tienen un presupuesto escrito? Y sí me gustaría que en honestidad levantaran la mano los que sí tienen por escrito su presupuesto mensual. Levanten la mano. Bueno, por eso les pedí que levantaran la mano, porque sabía que casi nadie hace ese ejercicio de un presupuesto. ¿Cómo vas a saber cómo administrar tus finanzas si todo lo haces al cálculo? Si ahí vas, pues como que le dices, oye vieja, mira, ahora sí nos va a sobrar para unos helados, nos va a sobrar para irnos aquí, para irnos allá, y de repente parece que las bolsas tienen hoyos, porque resulta que siempre no nos alcanza, ya no tenemos. Y esa desorganización se convierte en estrés, y ese estrés se convierte en problema, y ese problema divide y destruye matrimonios. Hay un ejemplo bíblico del cual se sorprenderán, quizás como yo me sorprendí cuando me brincó en mis pensamientos. Y lo conocemos muy bien en Sansón y Dalila. ¿Han oído esa historia de Sansón y Dalila? ¿Por qué perdió la fuerza Sansón? La mayoría me puede decir, pues porque le cortaron, ¿verdad? Le cortaron el cabello. Pero si te vas un poquito más profundamente, ¿por qué le cortaron el cabello? ¿Por qué le cortaron el cabello a Sansón? Por dinero. Por dinero. Le ofrecieron a Dalila una cantidad muy generosa de dinero. ¿Para qué? Para que revelara el secreto de la fuerza de Sansón. Y entonces Dalila, por dinero, destruyó su matrimonio. Y sabemos que es un deseo. No quiero generalizar que en las mujeres, pero sí las mujeres tienen, como Eva, son más estéticas, son de ese tipo visuales que anhelan las cosas bellas, el arte, ¿verdad? ¿Cómo llegó la serpiente con Eva? Mostrándole, enseñándole, ¿verdad? Pero esto no es de un solo lado, esto puede ser cualquiera de los dos. Hay aspectos financieros que traen destrucción. La historia está en Jueces capítulo 16, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, y esta se llamaba Dalila. Sabemos que Dalila significa, ¿qué significa Dalila? Flaca. ¿Cuántos se enamoraron de su flaca? No dije que esté flaca, ¿verdad? No dije que dije cuando se enamoraron. Cuando se enamoraron, ¿verdad? Se enamoró de la flaca, dice la Biblia, ¿verdad? Versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará, escuchen, 1,100 siclos de plata. Por dinero
Dalila destruyó su matrimonio. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, 1 de cada 6 versículos en estos evangelios hablan de dinero y de posesiones. 1 de cada 6 versículos. ¿Piensan ustedes que es un tema importante para Dios que lo aprendamos, que lo entendamos? Si vemos las parábolas del Señor Jesucristo, 12 de las 38 parábolas consisten en el tema del dinero, y eso representa el 32% del mensaje de las parábolas. Es mucho lo que dedica el Señor para hablarnos de dinero. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte en 1 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males, ¿qué es? Es el amor al dinero. Y esta aclaración yo sé que muchos la entienden, pero la tengo que hacer. El dinero no es malo. El dinero no es malo. El dinero es la manera en la que estamos organizados y Dios nos bendice, nos añade a través del dinero. ¿Por qué? Porque necesitamos el dinero para todas las cosas de la vida, para disfrutar, para comer, para movilizarse, para todo. Y Pedro dice que Dios nos ha provisto de todas las cosas para la vida piadosa, es decir, para nuestra comunión con Dios y para esta vida. ¿Qué significa que Dios nos provee todas las cosas para esta vida? Que Dios nos provee, damas y caballeros, dinero. Dinero. Y lo necesitamos. Simplemente para hacer esta cena se necesitó pagar. ¿Cuál es el problema cuando el dinero empieza a llenar el corazón de las personas? Cuando tu mirada está puesta en el deseo de enriquecerse de una manera diabólica, ¿qué sucede? Se corrompen, matan, secuestran personas, trafican, roban. El amor al dinero separa matrimonios, separa familias y separa pueblos enteros. Pueblos enteros se pelean. ¿Por qué? Por dinero. ¿Y dónde se usó? ¿Y para qué se usó? ¿Y qué? Y es que el dinero es algo que nos cuesta, es algo que valoramos. Y cuando se meten con algo que valoramos, sacamos las uñas. Se pueden dañar algunas cosas, pero el dinero andamos buscando hasta los 5 pesos que se fueron allá abajo del asiento, ¿verdad? Le andamos rascando, le andamos buscando. Y más cuando hay temporadas que todos pasamos. Hay tiempo de sequías, hay tiempo de vacas flacas. Y cuando son esos tiempos de vacas flacas, ¿verdad que uno está buscando? Me acuerdo que vi un peso, lo vi abajo del sillón y ahí va uno a buscar el pesito que quedó para completar lo que tenías. Dice Mateo 6:21, donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Es decir, quitas los ojos de Cristo y pones los ojos ¿en qué? En el dinero. En lugar de decir Jesús es la respuesta, en lugar de decir Cristo es quien me puede ayudar, en lugar de ponerte en las manos de Dios, quitas los ojos de Cristo y los pones, si tuviera un carro, haría. Si tuviera un mejor carro, haría. Si tuviera un carro más grande, haría. Si tuviera un carro más grande y más cómodo, haría. Y quitamos los ojos de Cristo y pusimos los ojos ¿en qué? En el dinero. Pensar que un carro es la solución. Pensar que si viviera en otra casa sería diferente. Ay, mi casa es tan pequeña. Si estuviera en otra casa estaría mejor organizado. Miren, la casa más grande, el carro más grande o el presupuesto más grande, lo único que hace es evidenciar más grande lo que ya eres. Nada más lo evidencia. Y los corazones se empiezan a corromper porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en la vida matrimonial y en la planeación del presupuesto familiar, pues los ojos deben de estar en Cristo y debe haber sacrificios. La Biblia enseña que el amor todo lo sufre. Cuando nosotros nos casamos,
Si no te lo dijeron en las pláticas prematrimoniales, te lo digo. Y quizás digas, pues me hubiera enterado antes. La Biblia dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Gracias. Esa es la mesa de apoyo. ¿Qué les iba a decir? Hasta se me olvidó. Ya me acordé. Estar en el matrimonio implica sacrificarse. Ese es el matrimonio. ¿Qué significa que debe de hacer el esposo en todas las áreas del matrimonio? Sacrifícate. ¿Qué significa sacrificarse? Porque decirlo es muy fácil, ¿verdad? Yo me sacrifico, pero no, el sacrificio implica dolor. Implica hacer cosas que quizás no querías hacer. Por eso Romanos 12 dice que el Señor lo que quiere es un sacrificio como vivo. Que tú te presentes ante Él como un sacrificio vivo. Y en el matrimonio vamos a estar caminando de sacrificio en sacrificio. ¿Qué prefieres? ¿Ganar la discusión o conservar tu matrimonio? ¿Qué prefieres? No, te estoy preguntando en serio. ¿Qué prefieren? ¿Ganar la discusión o salvar tu matrimonio? Y luego, ¿por qué no salvas el matrimonio y te empeñas en ganar la discusión? Y empieza la discusión y uno le sube a 2 decibeles y ¿qué hace el otro? 3 decibeles. 3, yo también. Y luego a 4. Y luego a 5. ¿Y quién gana? El último que habló. Yo fui el último que habló. Yo gané. Y la verdad es que todos perdieron. En el matrimonio no hay ganadores. En el matrimonio los dos perdieron. Gane quien gane. Los dos perdieron. El ejemplo que tenemos de sacrificio en el matrimonio, por supuesto que es el Señor Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, la Biblia dice que la iglesia es un ejemplo de lo que sucede en el matrimonio. O al revés, el matrimonio es un ejemplo de lo que sucede entre Cristo y la iglesia. Y a los hombres nos dice, ustedes deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y a las mujeres no les dice, ustedes deben de amar a sus esposos. A las mujeres les dice, ustedes deben de respetar a sus esposos. ¿Por qué? Bueno, sabemos, en nuestra personalidad, ahorita lo vimos aquí en la fila, la mayoría de los que primero dijeron te amo, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Los varones. Porque tenemos que estar, ¿verdad? Echándole. Y ya que la conquistaste, alguien preguntó, ¿quién es más detallista? Y alguien preguntó, ¿quién era o es más detallista? Porque con el tiempo, ¿qué pasó, mujeres, con sus esposos? El te amo fue disminuyendo. Conozco uno que celebra 14 años de matrimonio, que le dijo a su esposa, mira, ya te dije una vez en el altar frente a Dios, frente al ministro y frente a una nube de testigos que te amaba. Ya no me estés haciendo que te lo repita. Si un día cambia te lo digo, pero no ha cambiado. No le digo cómo le fue a ese cierto varón por decir eso. No le fue muy bien. Tuvo que pedir asilo en una casa para esa noche. El hombre debe de amar a la esposa. La mujer necesita el te amo, el abrazo, el besito, la mano, ¿verdad? Ya no agarramos la mano, ya no abrazamos. Hace calor, mujer. Entonces Dios dice, hey varón, tú ama a tu esposa. Pero la esposa por diseño, ¿verdad? La mujer llega y se acurruca, y el besito, y la caricia, y mi cuchurrumito, y uno se aguanta, ¿verdad? Ay, no me digas así, uno está aguantando. Ay, mi precioso calabacito, no me digas así, porque por diseño. Pero ¿saben qué les cuesta trabajo? Respetar. Están sentados a la mesa. ¿Y cómo hacen lucir a sus hombres? Algunas lo hacen lucir como un pelele, y perdónenme la expresión, castrado, sin autoridad. Nada más voltea, le levanta la ceja y aquel,
Sí, mi amor, lo que tú digas. Y la Biblia dice, mujeres, respeten a sus maridos. Entonces la cosa ya se va poniendo, ¿verdad? Y viene Cristo y nos da el ejemplo. Cuando Él vino, Él pensó, ¿qué necesita mi iglesia? ¿Cómo puedo cuidar de mi iglesia? ¿Cómo puedo cuidar de mi matrimonio? ¿Y qué fue lo que hizo por el matrimonio? Se sacrificó. ¿Y qué debemos de hacer nosotros por nuestro matrimonio? Sacrificarnos. Pero honestamente es lo que menos hacemos. Que sufra él, que sufra ella. Y tratamos de demostrar que yo sé más, que yo tengo más, que yo tengo más estudios, que yo tengo más dinero y ahora te castigo y no te doy dinero, a ver cómo le haces. Y les digo algo, nadie gana en esas discusiones. Los dos pierden. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos llama a hacer como matrimonios? Sacrificio. ¿Me va a doler? Sí. ¿No me va a gustar? También. Pero decido, escuchen la palabra que estoy utilizando, decido, por amor a Dios y por amor a ti, que me pises. ¿Qué? ¿Estás diciendo que me pisoteen? Bueno, si así lo entiendes mejor, sí. Porque nadie gana cuando uno gana. En el matrimonio se trata de eso, de rendirse. Y entonces viene la bendición de Dios. Cuando eras soltero, eran tus derechos, era tu prioridad, tu privacidad, tu propiedad. Esto es mío. Pero cuando nos casamos, ¿qué pasó con la prioridad? Tú ya no eres la prioridad ni siquiera de ti mismo. Varones, ¿qué pasó el día que te casaste? Te voy a decir cómo quedaron las prioridades. Primero, Dios. Después, ¿quién sigue después de Dios? No le saquen, como que le sacan a decirlo, como que tienen miedo, que, a ver, primero Dios, después la esposa, después, y tú no figuras en las prioridades. ¿Te diste cuenta? Dios, mi esposa, mis hijos. Ya no hay mi prioridad. Mujeres, ¿cómo es ahora de casadas? Primero, Dios, después, y después, ya no eres tú. Pero esto es bueno, porque yo ya no soy mi prioridad, pero soy la prioridad de otra persona. ¿Te diste cuenta? Yo ya no pienso en mí, pero gracias a Dios soy la prioridad de mi esposa. Y yo descanso en eso. Sé que para mi esposa, después de Dios, sigo yo. Y mi esposa debería de saber lo mismo, que me voy a entregar a Dios e inmediatamente después de Dios, ella es mi prioridad antes que mis hijos. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos en orden las prioridades? Y es Dios, mis hijos y después tú. Y la niña, y mira, menso. Y el niño, mira, hizo esto, floja. Se la pasa el día con el niño, con la niña haciendo. Y el esposo y la esposa llegan a la cama y como están agotados, no hubo intimidad. ¿Por qué? Entiende, varón, estoy cansada todo el día con los niños, le hice a los niños, llevé a los niños, estuve con los niños y el varón se queda ahí. ¿Y yo? No, tú no importas. Y debemos entender
que mi prioridad, ¿quién es? Uy, como que le sacan a decirlo. A ver, vamos a hacerlo así más bueno. Voltea con tu esposo y el hombre con tu esposa y dile, mi prioridad eres tú. Ah, pero dice lo romántico. Uno le dice, ¿oíste? Eres tú. No, 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 mírala a los ojos, mírala a los ojos. Mi prioridad eres tú, puchunguita. Se vale decirle, el otro se aguanta porque es sacrificio, ¿verdad? Sacrificio. Tú eres mi prioridad. ¿Qué dice Génesis 2:24? Lo sabemos de memoria. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sabemos que Adán y Eva no tenían papá, no tenían mamá. ¿Por qué? Porque esa es una instrucción para nosotros. Ahora le cedes, ahora la prioridad es tu pareja, nada más. Luego viene la privacidad. Esto es mío, esto es privado cuando eras soltero. Pero cuando te casaste, ¿qué pasó con la privacidad, damas y caballeros? Siendo solteros teníamos derecho a nuestra privacidad. Siendo casados, ¿qué pasa con nuestra privacidad? Te voy a decir, nuestro cónyuge tiene acceso libre. A ver, lo repito, nuestro cónyuge tiene acceso libre. ¿Y qué incluye el acceso libre? A todo. ¿A qué? A todo. Dice Alex, al celular, el celular también. Al celular también. Ya no hay es mío. ¿Qué haces? No veas, no. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando nos casamos? Yo me conozco unos que cuando llega la esposa hacen esto, miren. Así. ¿Por qué lo volteaste? No, es que no quiero que me interrumpan. Simón, que no quieres que te interrumpan. Ya no hay esa privacidad. Las cosas del cajón que le pusiste llave, ya no hay privacidad. Tu esposo, tu esposa tiene acceso a ese cajón. El password, tu esposa, tu esposo tiene acceso. Las claves de la tarjeta. ¿Qué? Las claves de la tarjeta tiene acceso la esposa, el esposo. Yo me conozco unos que no tienen ni idea cuánto ganan sus maridos. No saben. ¿Quién sabe cuánto gana? Y la propiedad, aquí entramos ya donde cómo estamos en los creo que se me está pasando. Ahí despierten por favor. Voy a intentar, ¿se escucha este? A ver cuál de los dos funciona. Bueno, la propiedad. Cuando nos casamos, ¿qué es lo que sucede? Hay una unidad. ¿Qué significa unidad? Somos uno solo. Ya no es un yo, ahora es un nuestro. Lo que haces, lo hacemos. Lo que hago, lo hacemos. Marcos voy a afirmar lo que dice Génesis. Marcos 18. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Y no se refiere, cámbiale estas pilas, por favor. Y no se refiere a que son uno en lo sexual, porque casi siempre lo enfocamos a eso, ¿verdad? Ya no son dos, ahora son uno, hablando sexualmente. Ya no somos dos, ahora somos uno en todo ámbito. Somos una familia, somos una casa, somos un dormitorio y somos un presupuesto. Digan conmigo, somos un presupuesto.
¿A qué se refiere? A nuestros ingresos. El dinero que entra a la casa ya no le pertenece a uno solo. ¿A quién le pertenece? A los dos. Somos un presupuesto. Y a veces esto incluye cosas que pasamos desapercibidas, que es muy importante. Las deudas. Ya no son tus deudas. ¿De quién son las deudas? De los dos. Entonces, ¿qué pasa desde que te casaste? Desde el día que te casaste, debiste. ¿Ya suena? ¿No suena? ¿No suena? ¿No suena? Desde el día que te casaste, debías de saber las deudas que tiene tu cónyuge. Y aquí es donde empezamos con problemas. ¿Por qué? Cuando te vas a casar, cuando alguien viene conmigo para las pláticas prematrimoniales, lo primero, una de las primeras preguntas que les hago es: ¿tienes deudas? Y empiezan a sudar, ¿verdad? No te había comentado, pero la verdad es que debo esto y debo esto y debo esto y debo esto. Y cuando se ocultan las deudas y ya está en el matrimonio, ¿qué creen que pasa? Empiezan problemas. Si una pareja se va a casar y no está dispuesta a llevar una vida donde comparten los ahorros y las deudas, voy a repetir, si no estás dispuesto a llevar una vida donde compartes los ahorros, lo repito porque como que falla el audio. Si no estás dispuesto a llevar una vida en matrimonio donde compartes los ahorros y las deudas, entonces no estás listo para casarte. Porque el matrimonio ya no son dos, ahora son uno. Y si soy el único que trabaja en la casa, yo le puse un tache aquí a esta palabra trabaja. Le puse un tache y corregí aporta. Y si soy el único que aporta en la casa, ¿por qué? ¿Por qué taché esa palabra? Quédate un día solo en la casa y a ver si no trabajas. ¿Alguien trabaja en la casa? Levanten la mano los que trabajan en la casa. Híjole, hermano, dice mi esposa que el fregadero, sí se llama así, ¿verdad? El lavabo, el fregadero, es mágico. Yo le pregunto, ¿por qué? Dice, mira, me la pasé la mañana lavando trastes, me doy la vuelta y cuando regreso, hay trastes otra vez. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿trabaja o no trabaja? Sí trabaja, sí trabaja. Y quiero que pienses en todas las cosas que te ahorra el hecho de que una persona se queda en casa. Porque cuando los dos salen a casa, bueno, ¿quién tiene la atención de los niños? ¿Cuánto cuesta el amor, el cuidado y la atención a tus hijos? ¿Cuánto pagarías porque los atiendan, los cuiden, los amen, los abracen, los besen, los lleven, los traigan? ¿Cuánto pagarías por eso? Hay cosas que no tienen precio. Y sin embargo, cuando alguien está ahí, no hay nadie que haga eso como uno de los padres, los cuidados de los hijos. Yo tengo el privilegio, tengo el horario y me hago el horario y no pongo ninguna cita en ese horario que me dé tiempo de ir y traer a mis hijos. Pero en el caso cuando son los dos, tienen que pagar por alguien que vaya y los recoja. Tienen que pagar por alguien que los cuide. Tienen que pagar porque alguien les prepare los alimentos. Tienen que pagar por alguien que los cuide mientras regresan del trabajo. ¿Cuánto te cuesta todo eso? ¿Cuánto sales pagando? Y te pregunto, ¿lo hacen como tú lo harías? ¿Lo hacen como tú lo harías? Entonces, ¿cuánto está poniendo la parte que se queda en casa y no sale a trabajar? ¿Te das cuenta? Es cuestión de ponerlo en papel, pero casi nunca lo hacemos.
calculamos al aire cuánto va, cuánto es, y no te das cuenta que hay cosas que no tienen precio. Ok, empiezas a caminar con esa persona y se ponen de acuerdo. Deben tener un presupuesto familiar. Y si es uno el que va a aportar dinero, o si son los dos, necesitan empezar a planear. ¿Por qué? Cuando tú te pones de acuerdo, estás combatiendo la codicia, el egoísmo, las mentiras y las comparaciones. Porque cuando hay deudas escondidas, el matrimonio tiene una explosión y destrucción muy fuerte. Dice la Biblia en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Una de las preguntas que les hice es: ¿quién debería de administrar los bienes en la casa? Y la respuesta es el hombre. Pero el hombre, como cabeza del hogar, también sabe delegar. ¿Me entiende? También sabes delegar. Y hay alguien en el matrimonio que tiene menos tentaciones que otro, ¿verdad? Porque hay unos que ven tantito dinero y cuando regresaste ya está lleno de bolsas de Shein. Y hasta, ay, mira, este se lo compré a fulanita, este se lo compré a perenganita, y este para acá y este para allá. Esa persona que no toque el dinero, porque está empobreciendo a la familia. Siempre hay uno, ¿verdad? Uno que es más mesurado, uno que es más, resiste la tentación. Estarían amolados si son los dos que no resisten la tentación. Entonces el varón, como cabeza del hogar, pide a Dios, como sacerdote se conecta con Dios, y el varón, si es él el que tiene ese dominio, esa facilidad, el varón lo administra. Pero si no, el varón puede delegar a su pareja, y cualquiera de los dos puede administrar cuando están de acuerdo. Dice Marcos capítulo 4 versículo 19: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan. Vamos a ponerle en lugar de la palabra el matrimonio. Entran y ahogan el matrimonio y deja de haber fruto. Es que no soporto tu salario. Yo soy una mujer que debería vestir, traer, hacer. Tú eres un... Es que no soporto, mira dónde vivimos, dónde estamos, cómo estamos. Y empieza a haber una codicia que lo único que va a hacer es destruir al matrimonio. Y no estoy hablando de no esforzarse, porque eso es otro tema. Esforzarse, trabajar, y vamos a llegar al punto de planear el presupuesto, y te vas a dar cuenta que Dios bendice el orden. Dios bendice el orden. Pero con una pregunta te demostré que muchas familias están desordenadas porque no tienen idea cuánto entra y cuánto gastan. Dice Proverbios capítulo 1 versículo 19: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Estos temas en el matrimonio destruyen. ¿Qué nos va a ayudar a dar pasos en el sacrificio que debemos de hacer? Recordar que somos mayordomos, recordar que somos administradores. Y dice la Biblia que el administrador debe de ser hallado fiel, y fiel es honesto, a eso se refiere. Debe de ser hallado honesto, verdadero. Piensa en esto: cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? ¿Qué te llevas? Según dicen que te entierran con tus mejores ropas, ¿no? ¿Qué te llevas? Y estamos tan obsesionados por cosas, cuando podemos hacer vida con nuestra familia. Pero no, queremos más dinero. Y no te das cuenta
que tienes cosas que valen mucho más que eso. ¿Cuáles son los problemas acerca de las finanzas en el matrimonio? Bueno, primero ponerse de acuerdo quién debe de administrar las finanzas. Esto no es cuestión de género. Esto no es de cuestión de porque si es hombre o porque es mujer. Es cuestión de que se pongan de acuerdo. ¿Quién lo va a hacer? El que tenga mejores dones, facilidades para administrarlo. Aprender que vivimos con lo que ganamos. El problema de las tarjetas de crédito. Muchos siguen pensando que la tarjeta de crédito es dinero extra. ¿Alguien piensa eso? Hay algunos que piensan que tenemos 1,000 pesos, nos dan una tarjeta y tenemos dinero extra. ¿Y qué debemos de saber en el manejo de las finanzas de nuestro matrimonio? ¿Es la tarjeta de crédito dinero extra? No, no es dinero extra. ¿Por qué? Porque ese dinero lo debes de pagar y vas a pagarlo con intereses. Entonces, ¿qué debo de hacer en mi matrimonio? Debo aprender a vivir con lo que ganamos. Si lo tenemos, lo compramos. Si no lo tenemos, ahorramos. Pero no me meto en problemas de deudas. ¿Por qué? Porque el mal manejo de las finanzas es la segunda causa de divorcios, con un efecto devastador. Conlleva peleas. Vamos a ser honestos. ¿Cuántos se han peleado, nos hemos peleado por cuestiones económicas? Levanten la mano, no sean macizos, ¿verdad? Y los demás, vamos a orar para que el Señor perdone la mentira. Triste cuando no se queda en una discusión, porque una cosa es una discusión. Puedes discutir con tu pareja el presupuesto. Discutir no implica pelear. Discutir es que pongo mis argumentos, pones tus argumentos y llegamos a una decisión. Lo que yo estoy hablando es cuando ya empiezan a pelear. Y peor cuando pasa a lo físico. Cuando ya no solamente fueron palabras y un volumen alto y unas palabras ásperas. Cuando llegaron de lo verbal a lo físico, ahí es un tema y muy delicado. Esta manera de mal administrar las finanzas conlleva a mentiras, a tensiones. ¿Por qué? Porque las deudas empiezan a crecer y la tendencia es que ocultas tu error. Oculto que pedí un préstamo. Oculto que ocupé la tarjeta de más. Oculto que presté un dinero. Oculto que di un dinero. ¿Y qué es lo que sucede? Que como no me alcanza, ya nos quedamos sin gas. Pero ¿cómo nos quedamos sin gas si tú eras el responsable? Tú tenías el dinero y teníamos, ya no hay gas. ¿Y qué provocó? Problemas. Nos cortaron la luz. ¿Por qué les cortaron la luz? Porque no pagaron. ¿Por qué no pagaron? Porque tiene 3 meses de adeudo y yo me metí en una deuda. Y viene división. Y en lugar de que trabajen en equipo, viene el enemigo. No importa quién gane, los dos pierden. Tuve el caso de unos jóvenes, no están aquí, que en los prematrimoniales vinieron conmigo, llevamos casi en lo último para que se casaran, y les hice esta pregunta: ¿cómo van con los ahorros para la boda? Ella contestó bien emocionada: ya tenemos casi todo, pastor, ya estamos pagando esto, ya pagamos lo otro. Y noté en él algo. Y volteé y le dije: ¿cuánto tienen para la boda? Y ella me dice: ya casi lo tenemos todo, pastor, hemos estado trabajando, hemos estado ahorrando. ¿Cuánto tienen para la boda? ¿Y qué creen que surgió en mi oficina? Bueno, es que empecé a tomar un poquito del presupuesto. ¿Te acuerdas que te llevé a cenar a los tacos? No tenía dinero y lo ocupé del presupuesto de la boda. La ropa, el vestido que te compré, pues ¿por qué crees que te lo compré? Lo agarré. ¿Qué sucede en ese matrimonio? Todavía no se iban a casar. ¿Qué sucede? Ella lloró desconsolada
pensando, ¿con quién me voy a casar? ¿Quién es este hombre? Imagínense el sentimiento de me robaron. Estuve trabajando, te estuve dando, confiando en que estabas guardando el dinero porque me dijiste que lo estabas metiendo en una cuenta y yo llevaba las cuentas, llevamos tanto y de pronto no tengo nada. En el matrimonio se ocultan las cosas y no solamente viene una quiebra financiera, sino viene una quiebra de confianza. ¿Cómo recuperas la confianza de tu cónyuge? ¿Cómo le haces? El administrador debe de ser hallado fiel, fiel. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Cuando te encuentres en una situación, no dudes en hablar con tu cónyuge. ¿Por qué? En las deudas ocultas está el diablo y hay grandes males. Quiere decir que tienen diferentes prioridades en esto. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Uno quiere comprar muebles para la casa y el otro quiere vacaciones. Uno quiere comprar ropa para los niños y otro piensa en una tele más grande. Uno quiere ser generoso en la iglesia y el otro se preocupa porque no les alcanza para pagar. ¿Qué me dice la Biblia que tengo que hacer respecto a las deudas? ¿Quién me dice? ¿Qué dice la Biblia de las deudas? No deberías tener deudas. No deberías. Ahora, ¿ya tienes deudas? ¿Debes pensar en un plan para pagarlas? Acércate, te podemos ayudar, no a pagarlas. Ya estoy viendo la fila, ¿verdad? Te puedo ayudar con un plan para pagarlas. Dice Romanos 13, versículo 7. Paga a todos lo que debes. ¿Qué significa a todos? Miren, es que esto parece broma, pero es cierto. De repente pediste prestado 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. No te enriquecen, no te empobrecen, pero no los pagan. No los pagan. Y la persona que les prestó, sí se acuerda que le debes. Sí se acuerda. Y mágicamente al deudor se le olvidó que debe. Al fin son 100 pesos. ¿Qué dice la Biblia? Paga todo lo que debes. Sean 50, sean 100, 10,000, 20,000, 30,000. Paga tus deudas. Paga tus impuestos, dice la Biblia. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vivir con deudas no te va a dejar vivir, no te va a dejar dormir, nunca te va a alcanzar el dinero, nunca te va a alcanzar lo que ganas, no lo vas a disfrutar, no lo vas a gastar en lo que quieres porque está fuera de tu presupuesto. No trates de vivir como alguien que gana más de lo que tiene. Ajústate a tus ingresos. No te compares. Hay personas que reciben más dinero y pueden ir a comer a restaurantes. Si a ti no te alcanza, no vayas a restaurantes. Hay personas que pueden irse de vacaciones y lejos de la ciudad, a otro país, a otro lugar. Si a ti no te alcanza, no codicies lo que ellos tienen. No salgas de esa manera. No trates de vivir como otros viven. Y peor, con la influencia de TikTok, de YouTube, de Instagram y de Facebook. Gracias. Apenas llegó. 0 deudas. Tómate 2 minutos y piensa. ¿Tengo deudas? Piénsalo. ¿Tengo deudas? Ahora, si las has ocultado a tu cónyuge,
debes decirle. Otro tipo de fraude, otro tipo de engaño es, tuve este caso con una pareja. Él tiene un hermano y su hermano se metió en problemas financieros. Él sabía que al prestarle dinero a su hermano no iba a pagar, pero le prestó dinero sin decirle a su esposa. ¿Será un engaño en el matrimonio o no? Ella no sabía de eso, pero ella quería darle a sus papás dinero, pero no les alcanzaba para darle a sus papás. Pero la Biblia dice que tengo que honrar. Entonces ella le escondió a él que le estaba dando dinero a su mamá y a su papá. ¿Qué sucede en el matrimonio? Pero es algo bueno, pastor. Es una mentira. Estás mintiendo y estás engañando, estás ocultando. ¿Es bueno ayudar a mis padres? ¿Es bueno honrar a mis padres? Sí, pero hay el peligro del ocultamiento. No se lo debes ocultar a tu pareja. Si les vas a dar, tu pareja debe de saberlo, porque si no, se va a sentir traicionado o traicionada. Ella se siente mal porque no puede ayudar a sus padres, pero no lo hablaron. Todos pierden cuando se ocultan, cuando se engañan, cuando se traicionan. ¿Cómo le hago? Pues trabaja en equipo con tu cónyuge. Debes de ser transparente en tus finanzas. Por eso les digo, deben de saber cuánto dinero reciben los dos. Aunque sea uno al que le pagan, los dos reciben ese dinero. No es mío, es nuestro. Cuando llega la raya, cuando llega el cheque, cuando llega el depósito, no es mi dinero, es nuestro dinero. Debemos de ser conscientes de nuestros ingresos. Debemos de ser conscientes de cuánto recibimos. Y ayudamos no respecto a cuánto queremos ayudar. Ayudamos respecto a cómo podemos ayudar. ¿Entendió la diferencia? No ayudo como quiero, porque de querer doy todo. Pero tengo otra prioridad. ¿Quién es mi prioridad? ¿Mis padres o mi cónyuge? ¿Qué pasó? Le dijiste hace rato que era tu prioridad, ¿no? ¿Y qué? Ya cambió. ¿Quién es tu prioridad? ¿Quién? Y no los oigo. ¿Quién es tu prioridad? Tu esposa, tu esposo. Entonces, ¿cómo ayudo a los demás? No voy a hacerlo como quiero, porque soy consciente de lo que tengo. Lo vamos a ayudar en la manera que nosotros podemos. Sí quiero, pero no puedo. No estás fallando, no estás deshonrando, no eres un traidor, no eres un malagradecido. Lo pones en tu presupuesto y juntos deciden cómo honrar a sus padres. Pero no lo ocultas. No engañas. Hay una realidad en todo esto. No puedes dar lo que no tienes. ¿Y tú crees que tus padres, tu hermano, tu primo, el amigo que te pidió, no entiende eso? ¿Tú crees que no le pasa lo mismo a él o a ella? Te voy a decir algo. Lo entienden porque también lo viven. Das conforme a lo que tienes. Otro problema financiero es, no tenemos para diezmar, no tenemos para ofrendar. Dios entiende, Dios sabe, yo quisiera hacer, pero no tengo. Debes de saber este principio: diezmar u ofrendar no compra a Dios. ¿Ok? Porque de repente yo he oído a algunos que dicen: Señor, ya traje mi diezmo, ya traje mi ofrenda, ahora es 100 por 1 para mí. No funciona así. No funciona así. La Biblia nos enseña la generosidad. Aquellos que diezman, aquellos que ofrendan, expresan su fe en Dios.
Señor, yo creo que mi salario con el 90% puedo vivir porque tú me bendijiste. Qué diferente es tener el 100% sin la bendición de Dios. Ese es un tema que Dios ha tratado conmigo. Y quien ha estado conmigo desde hace muchos años lo sabe. Es un tema que yo no hablaba, es un tema que yo no decía. Pero yo no puedo seguirme callando. Dios me regañó por esto. Vino una persona a darme un diezmo y cuando me lo dio, lo primero que pensé es, híjole, tú lo necesitas más que yo. No, no me lo des, no, ¿cómo crees? No te voy a quitar lo que es tuyo. Y eso lo hice durante años, pensando que era bueno, pensando que ayudaba. Y no me daba cuenta que les estaba quitando la bendición de Dios en sus vidas. Dios me habló fuerte en esto. Muchos dicen, es que piensa en la viuda de Sarepta con Elías. No hay de esa historia. Muchos la ocupan, ¿verdad? Ella no tenía, ya se iba a morir, ya estaba, y le dio todo lo que tenía al profeta. Mentiras, no es cierto, léela bien. Le dio una pequeña parte, dice la Biblia. Le dio una pequeña parte. Que muchos no entienden, nada más hablan por hablar, ¿verdad? Le dio todo lo que tenía. No, le dio una pequeña parte de todo lo que tenía. Y Elías pudo haber ido con cualquier otra persona, pero Dios le dijo, ve con ella. ¿Cómo crees que se sentía Elías estando con una mujer que le dice, solo como esto y me muero? ¿Cómo crees que se sentía Elías? Pues muérete, pero dámelo. ¿Sí? ¿Sí crees que es así? ¿Cómo crees que estaba Elías en ese momento? Elías estaba confiando. Yo sé que mi Redentor, con el 10% que tú le des, bendice tu 90%. Pero no lo tenemos en el presupuesto. Y es triste que muchos piensen que el diezmo y la ofrenda es como en el sindicato de los taxistas, tu aportación. Ya le pedí a Hugo que ya no digan aportación, ¿verdad? Diezmo y ofrenda. Porque muchos piensan que dan como su cooperación al sindicato, ¿no? Ahí está mi cooperación. A ver, ¿qué están haciendo? Quiero saber qué. Y no es así. Para evitar los problemas financieros en el matrimonio, yo y la Biblia nos enseñan que en tus 5 prioridades debe estar el diezmo y la ofrenda. Y te aseguro que Dios trae la bendición. Ahora, el diezmo es el diezmo. ¿Cómo? El diezmo es el diezmo. ¿Cuánto es el diezmo? El 10%. Ahora, me dicen, eso es del Antiguo Testamento. Hay que leer la Biblia. Te voy a decir algo. ¿Quieres que lo pongamos que en Antiguo y Nuevo Testamento? Ok, en el Antiguo Testamento era el diezmo. En el Nuevo Testamento es vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así es en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Cada uno dé como propuso en su corazón. Y no lo des con tristeza. Porque si tú lo das con tristeza, tu semilla está muerta, no sirve. No lo des por necesidad. ¿Qué significa necesidad? ¿Se acuerdan cuando cantábamos? La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. Y ahí traemos la ofrenda y esperando los 2 centavos. ¿A poco no? No lo des por necesidad, sino con un corazón alegre. Y viene la pregunta, ¿cuánto doy? Bueno, es donde la Biblia nos ayuda. Y Dios dice, yo te ayudo con esto. Empieza con el 10%. Puedes dar más, pero no des menos. De aquí empieza. ¿Y qué hago? Mi corazón lo empiezo a sanar. Mi codicia se empieza. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando nosotros damos
estamos peleando contra la raíz del amor al dinero. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Qué significa llenos los graneros? Es una figura de lo que en ese tiempo era la manera de vivir, el comercio. ¿Qué significa llenos los graneros? Que tu comercio, tu dinero en nuestros tiempos, ¿cómo va a estar? Lleno. ¿Quieres hacerle caso a Dios? ¿O quieres no hacerle caso a Dios? Hónralo con tus bienes. Pero hay otra parte que muchos se están perdiendo. Dice aquí: y tus lagares rebosarán de mosto. El lagar era la alberquita donde se ponía el vino. El vino representa el gozo. ¿Qué significa? Que cuando yo honro a Dios, mi economía se ve fortalecida y tengo el gozo de disfrutarla. Tristemente, hay muchos que tienen mucha economía, pero se están muriendo, se están enfermando, no están con sus familias, trabajan todo el día, no ven, no descansan. ¿Te digo algo? No estás disfrutando la bendición de Dios. Eso se llama ganártelo con el sudor de tu frente. Y ganarlo con el sudor de tu frente, damas y caballeros, es una maldición. Es una maldición. ¿Cuál es la promesa de Dios para sanar las finanzas? Tú tráelo y yo bendigo tu granero y tu lagar. Seamos inteligentes. Según a los Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7 dice así: pero esto les digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Es un principio. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. Pero te anticipó, ¿verdad? Si siembras poco, no pidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hiciste con escasez. Cada uno de como propuso en su corazón. Es importante saber que ninguna ofrenda va a manipular a Dios. ¿Qué es lo que sucede en muchos lugares? Donde te dicen: si tú das, si tú pactas, si tú traes, entonces Dios se ve obligado a hacer. Y quiero decirte, así no funciona. Eso no funciona. Tú vienes en obediencia, en madurez, en fe y en amor a dárselo al Señor. ¿Cómo ven? Le seguimos. Denle un aplauso al Señor. Aquí hay una pregunta que nos debemos de empezar a hacer. Debes administrar bien tu dinero. Debes administrar bien tu matrimonio. Ya no soy yo, somos nosotros. Y te quiero advertir que el enemigo va a tratar de venir, o quizás ya está en tu matrimonio, y va a tratar de destruir lo que estás construyendo, de dividir en tu matrimonio y de robar lo que tienen. Y casi siempre, si no es que pudiera decir siempre, lo hace a través de las finanzas. Y lo hace para hundirte y para destruirte. Pero dice Isaías capítulo 41 versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre ¿qué dice? Sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es, quizás los hombres, voy a hablar por los hombres porque es algo que yo siento. Los hombres siempre tenemos una preocupación por las finanzas en la casa, que no falten, que haya. Y hay temporadas, sobre todo en la ciudad en la que vivimos, temporadas altas. Y hay temporadas donde no se da el trabajo. Y cuando no se da el trabajo es cuando un hombre se empieza a tronar los dedos. Empieza a sufrir porque no puede traer el mamut para su mujer, para su reina, para su princesa.
Y eso trae unos problemas de estrés, de falta de valía, de no soy suficiente, yo no puedo, ¿qué hago? ¿Cómo? Y empieza uno a darle tantas vueltas y andas vendiendo hasta la mascota que tienes y todo. ¿Por qué? Porque tengo que traer, ¿cómo le hago? No hay trabajo. Pero así te dice Dios: si tú confías en mí, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. David dijo: joven fui, viejo soy, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero ¿sabes por qué pasamos por esas etapas? Porque debemos de aprender: 1, a poner orden; 2, a acabar con las deudas; 3, ya no son tuyas, ya no son mías, somos uno; y 4, a poner a Dios primero. Génesis capítulo 50, verso 21 dice así: ahora pues, no tengas miedo, no tengas miedo, yo te sustentaré a ti y a tus hijos. ¿Qué pasó? Dice la Biblia: así los consoló y les habló al corazón. Son promesas de Dios, pero a veces no confiamos o no le creemos a Dios. Tenle confianza al Señor. Si tú has dañado a tu pareja por las finanzas, porque tienes deudas ocultas, porque has hecho cosas escondidas, porque no tienes orden, es un buen día para renovar esos votos. Algunos me dijeron: pastor, vamos a renovar nuestros votos. Sí, pero esta vez lo quise hacer diferente. Vamos a sanar nuestras finanzas. Vamos a poner orden en nuestra casa. ¿Y qué si ya lo hice? ¿Cómo comienzo de nuevo? Lo primero que tienes que hacer es reconocer tu error. Reconoce tu fallo. De las áreas que te hablé, reconoce dónde está. No seas orgulloso, no seas orgullosa. No camines con defendiéndote. No, yo sí hago, yo sí esto, yo sí. No camines con eso. Es mejor que reconozcas y hazlo delante de Dios, y hazlo con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Te escondí, te engañé, te mentí, me equivoqué. No estamos poniendo a Dios como nuestra prioridad, y pide perdón. Sacrifícate y dile literalmente: perdóname, genuinamente arrepentido. Arrepentido significa que no lo vas a volver a hacer. Perdóname. Vamos a caminar en unidad. Y empieza a reconstruir la confianza que se ha perdido. Ese camino va a tomar tiempo, pero tienes que empezar ya. El amor es gratis, el perdón es gratis, la confianza no. La confianza se tiene que ganar y cuesta un montón. Pero ya no soy yo, somos nosotros. Toma a tu pareja, por favor. Y tómate un momento para platicar sobre esto.